Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta preciosa tarde. Bueno, estamos ya al anochecer acá desde la ciudad de Austin, Texas. A los que nos ven a través del mundo entero, Latinoamérica, cualquier lugar del mundo, estamos acá, terminamos un evento tremendo con el pastor Jorge Miranda. Estamos contentos. Pastor Jorge, gracias por sus atenciones, su hospitalidad, su cariño, su amor. De verdad que qué preciosa congregación. Y hoy domingo llegaron los domingueros. ¿Verdad que sí? Estamos contentos. 3 días, tuvimos casa llena. Es una iglesia preciosa. Si vienes al área de Austin, la capital de Texas, te recomiendo que vengas aquí a la iglesia evangélica latina, pastoreada por el hermano Jorge. De las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios, obviamente. Ustedes saben que es el movimiento pentecostal más grande del mundo. Y bueno, es una iglesia linda, bella, donde se mueve la presencia del Espíritu Santo. Pastor Jorge, hay un tema tremendo que ha estado resurgiendo constantemente y bueno, usted como yo, los dos iguales, hemos compartido muchos temas proféticos dentro de la plataforma escatológica. Sabemos que bíblicamente estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? Sí. Y estamos de acuerdo que Israel es el reloj profético de Dios. Claro, claro. Y el tema que estamos hablando es el tema del nuevo plan de paz del Medio Oriente. El presidente Donald Trump dijo en su campaña política que iba a traer un plan de paz entre la disputa, parece eterna, entre los palestinos y los israelitas. Ahora, que quede claro, Israel es la nación de Dios. Israel es el Estado judío. Es Israel. Pero ese grupo de palestinos que están allí también desean tener un Estado. Y algunos han comentado, incluyendo durante los 8 años de la presidencia de Barack Obama, lo que llaman la solución de doble Estado, the double state solution. O sea, Israel tiene su Estado y Palestina su Estado. Y yo le he dicho a la gente muchas veces, se lo he dicho incontables veces, que Palestina no existe. No hay tal cosa como Palestina. Palestina era el nombre de ese territorio durante muchos siglos, hasta que en el año 47-48 las Naciones Unidas reconocieron a Israel en la partición, la resolución, y otra vez volvió a ser llamada Israel. Sí. 1948 se constituyó, vamos a decir, como república. Sí, la nación de Israel. 1948 Israel. Bueno, realmente el 29 de noviembre del 47 fue llevada a cabo la votación en las Naciones Unidas. Pero en el 48 se levantó la bandera el 14 de mayo. Israel, esa nación ha sido Israel miles de años antes. Claro. También acuérdense que los romanos corrieron a los judíos de esa tierra y todo. Palestinos, es un mito realmente, porque los palestinos son una mezcolanza, una capirotada, vaya, de gentes de Jordania, el Líbano, Egipto, Siria, los países árabes, son una mezcla. No hay tal cosa como un país palestino. Palestino fue el nombre que le dio el emperador Adriano a ese territorio en el año 134 después de Cristo. Hermano Lee, veo yo bastante de que muchos de los conflictos se dan ahí por la franja de Gaza. Sí. No sé, claro, yo pregunto, no sé si esto tendrá una relación con los filisteos, con algo. Buena pregunta, muy importante pregunta. 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús, se le llamaba la tierra de Judea. Sí. The land of Judea. 3000 años atrás era Israel. Era con la capital de Jerusalén donde tenía el trono el rey David. Claro. Y sabemos que 4000 años atrás Dios le entregó esa tierra a Abraham. Sí. 3500 años atrás llegó a Moisés, sacó a los egipcios, a los judíos de Egipto y los llevó para que entraran y conquistaran la tierra. La tierra prometida, que fue prometida 500 años antes a Abraham. 3000 años atrás estaba allí reinando el rey David. Ahora, 2000 años atrás estaban allí los judíos. Han pasado muchas cosas, obviamente no tenemos tiempo para darle toda la línea de tiempo, las conquistas, los ejércitos, todos los que subieron, Alejandro el Grande, fulano, mangano, los asirios, los babilonios, etc. Todo es un historial grandísimo. Pero basta con decir que en el año 70 después de Cristo subió el general Tito, hijo de Vespasiano del Imperio Romano, destruyó Jerusalén, destruyó el segundo templo, dejó el muro, quedó el muro que hoy se conoce, el muro de los lamentos, y los judíos fueron dispersos por cientos y cientos de años.
pero en el año 134 después de Cristo ya no se le llamó la tierra de Judea, sino Palestina. Y esa pregunta que usted hace, que si viene de los filisteos, muchos creen que sí. Philistine, Palestine, el emperador Adriano, por fastidiar a los judíos porque los odiaba, le llamó igual que los filisteos, que eran los amigos de los judíos. Buena pregunta, sí es cierto. Muchos creen, otros dicen que nada tiene que ver con los filisteos. Bueno, yo asocio nada más porque en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Sansón, Y sí es cierto. Sansón allí en Gaza tuvo una actividad tremenda. Y es la misma ciudad, pastor. La misma ciudad. Gaza, la de hoy, es la misma ciudad del tiempo de los filisteos. Que ellos invadían las tierras de Israel o las tierras de los judíos porque las cosechas se las robaban ellos, ¿verdad? Sí, Y Sansón eran creo las que fue el cosechas. último juez, ¿verdad? Sansón fue el último juez de la nación de Israel. Sí, Y nada más quería asociar ese no, muy bien, muy conflictos. bien, muy bien. Pero mucha gente no sabe que la ciudad de Gaza, en el tiempo de Sansón, de los filisteos, esa misma ciudad es la de hoy. Sí, Es Gaza, está en la frontera con Egipto y con Israel, pegado al mar Mediterráneo. sí. Nada más que ahora lo ocupan los palestinos, y los palestinos también están en Cisjordania, en Ramallah, están en Belén, están en la frontera con Jordania, pero se dividieron hace como 12, 13 años en dos grupos. El grupo de, por ejemplo, de Fatah, que es manejado por Mahmoud Abbas, que es el director de la autoridad palestina, y luego hace como 10, 12 años hubo un voto en Gaza nada más, donde ellos querían tener su propia liderazgo, y quienes están al frente son terroristas. Es el grupo terrorista de Hamas, H-A-M-A-S, Hamas. Hamas, ¿has oído de Hamas, no? Sí, claro. Ellos son los que manejan Gaza, son los que están mandando los cohetes de vez en cuando, que Israel va y les mete unos trancazos tremendos. Son los que están fastidiando. Pero es la misma ciudad. Entonces, los palestinos realmente no existen. Existen entre ellos, pero no tienen historia, no tienen museo, no tienen origen, son una mezcolanza. Entonces, pero de todas maneras, después del año 47, 48, los palestinos se levantaron, en el año 64 se formó la Organización de Liberación Palestina, estaba Yasser Arafat, un terrorista. En el año 67, por ejemplo, que Israel fue atacado por varias naciones, ellos tomaron control ya de la segunda parte de Jerusalén, lo que llaman East Jerusalem, la guerra de los 6 días. Los países árabes unidos en esa Contra guerra, Israel. Contra Israel, sí. Pero Israel ganó en 6 días, Claro. increíble. Y todas las guerras que han lanzado contra Israel las han perdido y Israel las gana todas. Eso es lo maravilloso que hay, porque todo ese tiempo Israel lo que quería es defenderse, pero las naciones venían ya incluso dentro de la nación, y estaba, parece que Golda Meir Sí, era Golda la líder. Meir, exactamente, Golda Golda Meir. Y Moshe Dayan era Sí, el general. está muy informado, ¿verdad? Era el líder, y yo leí la revista Life, leía que no se explicaban los periodistas de dónde salían los días, como que brotaban de la arena, porque fue un momento para decidir ellos lo que querían era defenderse, pero fue tanto aquello que 6 días, tuvieron... Pastor Jorge. 6 días. Es increíble que en 6 días ellos vencieron a todos estos países enemigos. Sí, y es que es tremendo porque es el único país que no profesa la misma religión. Exactamente. No es el único país que no es islámico. Es el único país en el Medio Oriente que es democrático también. Oh. Democrático, es libre, tienen elecciones, ellos tienen un sistema parlamentario como en Inglaterra, el Knesset con 120 miembros del Senado, y los partidos políticos más fuertes escogen a su primer ministro. Sí. O sea que es un país, pero súper bendecido. Además es la única nación en la historia del mundo que fue establecida por Dios. Pero estos palestinos, pues sabe que las Naciones Unidas están a favor de ello, en contra de Israel, el espíritu antisemitismo. Pues se ha hablado mucho del plan de paz en el Medio Oriente, este famoso plan de paz. Y cuando el presidente Donald Trump tomó la Casa Blanca, él dijo, vamos a trabajar para un plan de paz. El yerno de Trump, el Jared Kushner, que está casada con la hija de Trump, que es Ivanka, ellos son judíos. Y él está encargado de llevar a cabo el plan de paz. Los palestinos están
endiablados de rabia, enojadísimos. ¿Por qué? Porque Donald Trump le ha dado al lado de Israel 1000%. Barack Obama le dio al otro lado en contra de Israel, le dio la espalda a Israel. Pero Donald Trump ha apoyado a Israel incondicionalmente. Esto es increíble. Esto juega un papel importante en las profecías cumplidas. Estamos viendo el aceleramiento de la venida del Señor. Por ejemplo, Donald Trump prometió en su campaña política que iba a cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Lo hizo. Él hizo una declaración el 6 de diciembre del 2017. Yo estaba personalmente en Israel cuando hizo esa declaración histórica y dijo: Jerusalén ha sido, es y siempre será la capital eterna de los judíos. Bueno, proféticamente Jerusalén tenía que ser bíblicamente. Sí. Y cuando estos hombres entran en acción haciendo estas declaraciones, vemos que bíblicamente se cumple la profecía, porque Jerusalén tenía que ser capital eterna. Es cierto. Bíblicamente. Correcto. Pero cuando estos hombres dicen no tiene que ser Tel Aviv, tiene que ser Jerusalén, bueno, allí solo hay que ver la Biblia para ver el cumplimiento de la profecía. Y fíjese que la gente ha amenazado, por ejemplo, a Donald Trump, y los palestinos amenazaron con levantar una guerra. Cuando él dijo: voy a declarar que Jerusalén es la capital de los judíos, los palestinos amenazaron, los árabes amenazaron, Irán amenazó, y él lo hizo igual. Y luego transfirió la embajada en el 2018, el año pasado, el 14 de mayo, y se abrió la embajada, yo ya la conozco, en Jerusalén. Y ahora, hace una semana y media atrás, hizo algo todavía más grande. Declaró que las alturas de Golán están bajo la soberanía completa de los israelitas. Las alturas de Golán, escuche bien esto, fueron tomadas en la Guerra de los 6 días en el año 1967, cuando estos países, incluyendo Siria, atacaron a Israel. Porque estaban en las manos de Siria hasta el 67. Las alturas de Golán, unas montañas que están arriba del norte de Tiberias, donde está la Galilea, y los sirios mandaban sus cohetitos y Israel tomó control. Y el presidente americano hizo algo que nunca se esperaba. Declaró que Israel tiene toda la soberanía sobre las alturas de Golán. Increíble. O sea que ahora Israel tiene el apoyo del presidente americano Donald Trump. En menos de 48 horas, estamos a domingo 7 de abril, el 9 que es martes, pero es otro horario en Israel, hay votación para nuevo primer ministro de Israel. Se cree que va a ganar. Yo estuve por teléfono hablando con mi amigo, me dicen, va a ganar Benjamín Netanyahu. Eso es lo que me dijo él. Esperemos que sí. Si no gana, no sé qué consecuencias habría, pero eso me dijo él. Ahora, la información que tenemos salió en un periódico de Arabia Saudita. Los árabes están diciendo, porque todavía no se ha descubierto, el plan de paz de Donald Trump para el Medio Oriente no es un plan de doble estado, a two-state solution. Okay. Porque los palestinos querían tener también un estado dentro de Israel con su capital en Jerusalén. Y la información que me está llegando es increíble, vamos a confirmar en los próximos 2-3 días, es que el presidente Trump ofrece 45 billones de dólares a Jordania, al rey Abdullah, hijo del rey Hussein, que es muy amigable con Israel también, estuvo hace poquito en Estados Unidos, ofrece 45 billones y que ellos van a recibir en Jordania 1 millón de palestinos. Oh, mire. Está interesante, ¿verdad? Sí. Esta información apenas pero la estamos soltando en este momento en la sopa. Pero lo que quieren 2 estados allí, el palestino y ¿cuál sería la capital de los palestinos? Es que los palestinos quieren la capital de Jerusalén. Y entonces, y es la capital de Israel. Pero si es que es la capital de Israel. Y además, Israel no va a comprometer eso, porque ya está dicho, sellado, lo dijo el gobierno de Israel, lo dijo todo el mundo, y Jerusalén es y será eternamente la capital eterna de los judíos. Eso es lo que, bueno, la iglesia tiene que estar orando, ¿verdad? Allí siempre. Ahí entra la profecía. Sí. Ahí entra, por ejemplo, que tienen la cúpula dorada y los judíos ya están listos para levantar un templo. Sí. Allí cuando uno va, por lo menos a la puerta de Damasco, se ve que es el mercado palestino. Exactamente. Y después, pasando toda esa
con los palestinos pasando, comienza el mercado de los judíos. Y prácticamente está... Sí, porque usted me está hablando de lo que llaman East Jerusalem. Sí. Y todo eso en el 67 para atrás estaba en manos de los palestinos, Y todo de eso, Jordania. todo eso necesitamos... Ya no, ahora está en manos de Israel. Sí. Sí, la puerta de Damasco, uno subiendo por ahí está la tumba del Señor. Sí, exacto. Pero allí le digo que es un mercado palestino. Correcto, correcto. Y ahí más adelante está el mercado, ahí mismo, pero sí, más se nota adelante la diferencia, se está para el los cardo, israelitas, completamente el cardo. Donde está dentro de Jerusalén se ven los puros judíos ahí. los puros judíos. Sí, entonces, correcto. Y si es esto que los dos reclaman un estado, que quieren tener estados independientes, y bueno, que así, pero ¿cuál sería la capital? Si es lo que la propuesta de los palestinos. Ahí no hay discusión, escúchenme bien lo que me ven a través del mundo entero. Jerusalén ha sido y seguirá siendo la capital de los judíos. Bíblicamente así es. Bíblicamente y así se ha visto y así será. Y créeme que de aquí hasta que el mundo entre a la tribulación, y después de la tribulación, que son 7 años, que venga la guerra de Armagedón, vendrá Jesús y establecerá su reino milenial desde Jerusalén. O sea que los palestinos jamás, ni en sueño, bueno, solo en sueño lo sueñan ellos, tendrán acceso a la Jerusalén, porque esa es la capital de los judíos. Pero la información en un periódico árabe salió ayer y esta mañana es que dicen que el plan de paz del Medio Oriente que está hablando ya, que creo que lo van a destapar ahora que terminen las elecciones en menos de 2 días. Y Benjamín Netanyahu dijo esta mañana, dijo, si soy reelegido primer ministro de Israel, dijo 2 cosas. Dijo, nosotros no vamos a apoyar un plan de doble estado. The two-state solution. Solo hay un estado. Israel se acabó. Sí. No hay 2 estados. Solo Israel se acabó nada más. Palestina no existe y no va a existir. Pero la oferta que están descubriendo los árabes es que Trump ofrece 45 billones de dólares a Jordania para que reciban en Jordania, territorio al otro lado del río, 1 millón de palestinos. Yo no creo que van de acuerdo a eso. Van a levantarse como locos que están. Pero no va a suceder. De todas maneras no le va a dar nada. Ahí estaba cerca del Monte Nebo, ¿verdad? Sí, es el plan de paz, que no existe nada. El único que va a traer la verdadera paz va a ser al milenio cuando el Señor venga, el milenio. Amén. Jesucristo es el único que trae la paz. Y es que dijo el apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Sí, pienso que eso es lo que está en conflicto ahora. Y este es el momento que necesitamos como iglesia orar, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en Israel. Tenemos que orar mucho por la nación de Israel. Porque eso repercute también en el mundo, repercute a la iglesia también. Y por eso necesitamos estar orando. Pero Pastor Jorge, imagínese, todos los días, no falta un solo día, que no haya una información que tiene que ver con Israel. Claro. ¿Te imaginas? Sí. Hay países más grandes como la India, como la China, como Rusia, pero todo es Israel. ¿Por qué? Porque todo gira en torno de esa pequeña nación. Las profecías. Israel. Dios bendiga a Israel. Solamente compartimos la información que nos está llegando. El plan de paz parece que se está descubriendo. Quién sabe si será o no. Oremos por las elecciones de Israel. Oremos por Estados Unidos. Oremos por las iglesias. Oremos por el pueblo de Dios. Y también se dijo, bueno, que hay que orar por la paz de Jerusalén. Eso dice Salmo 122, versículo 6. Orad por la paz de Jerusalén. Mire qué bonito dice. Tenemos que orar. Dice, orad por la paz de Jerusalén. Y dice, sean prosperados los que te aman. Amén. Los que amamos a Israel somos prosperados. Dios te bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano, y gracias por estar aquí con nosotros. Acá, una bendición. Amén. Y volvemos a estar acá con el pastor en el mes de noviembre. Amén. Bendiciones a todos los bendiciones. Que nos escuchan, a cualquier país donde nos ven. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Amén. Orando por Israel. Shalom.